Yo hoy estoy gozoso porque es sábado, porque el Señor en su infinita bondad y en su infinita misericordia nos regaló un día para encontrarnos cara a cara con nuestro Dios. Cada vez que uno está en este lugar asume una gran responsabilidad y es de trazar la palabra del Dios vivo, pero que no sean palabras nuestras, sino que sean inspiradas por el Espíritu de Dios. En nombre del Departamento de Ministerio Personal, les digo esta mañana, el Señor les bendiga y les guarde. Quiero, antes de iniciar, tener una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro. Poderoso Dios, que moras en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, queremos que este lugar sea lleno de la presencia, del poder del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios, porque nos amas. Tenemos la certeza y la seguridad que tú estarás en este lugar, llenando nuestras mentes y nuestros corazones. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana de parte de Dios. Les quiero preguntar, no es mía la pregunta, pero es de parte de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿A qué has venido? ¿Cuál es la razón de ser para que tú vengas hoy sábado a adorar? ¿Qué es lo que pide Dios de mí como su criatura? Que sin merecerlo, ese Dios descendió a morir por ti y por mí. Ahora, ¿qué hago yo en este lugar? Porque la pregunta también es para mí. Y le pregunto de parte de Dios, ¿qué haces aquí? No es porque Dios no sepa, Dios es omnisciente, es omnipresente, Dios es todopoderoso. Pero una vez, cuando la primera pareja cayó en pecado, el Señor le preguntó, ¿dónde estás? ¿Qué hacen aquí? Este no es el lugar en que yo quiero que tú estés. Porque los propósitos que yo tenía para mis criaturas eran más grandes. Tenían un sentido más real y acorde con la voluntad de Dios. Pero resulta que estás en el lugar que no estás. Sin embargo, el Señor nos sigue preguntando y nos hace la misma pregunta. Y esta pregunta también el Señor se la hizo a Elías. En el capítulo 19, versículo 9, le dice el Señor a Elías, dice el texto, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y me quedo impresionado que en el versículo 13, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Le pregunta por segunda vez. Y yo esta pregunta me la hago a mí también. ¿Qué hago yo en este lugar? Recordemos que nuestra iglesia adventista del séptimo día es una iglesia profética que fue levantada en el momento profético preciso para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y tú y yo tenemos la grande y firme responsabilidad ante Dios y decirle a aquellas personas que no le conocen, decirle lo que Jesús hizo en mi vida, que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? No somos como pues las demás criaturas, como las plantas que nacen, se reproducen y mueren. Nosotros vinimos a este mundo, estamos en este planeta con un propósito. Aquí vemos que Elías cae en una profunda depresión. Y nosotros no estamos exentos de caer en una depresión. Eso no quiere decir que espiritualmente estamos mal. Porque todos hemos pasado por pruebas, hemos pasado por circunstancias difíciles. Pero a veces el Señor permite que esas pruebas pasen porque Él quiere pulir tu carácter.
porque quiere hacerte una nueva criatura, porque quiere prepararte para Él encontrarse contigo. Y es necesario que nosotros pasemos por estas pruebas. Y es impresionante cómo este hombre de Dios entró en una depresión. Hay un estudio revelado del 2015 que se hizo con 11,000 personas de diferentes países, donde reveló que la depresión es la enfermedad del siglo XXI y está acabando con muchas vidas, que es más peligrosa que la hipertensión, que es más peligrosa que la diabetes. De hecho, esta enfermedad nos puede llevar a otras enfermedades físicas, incluso a enfermedades cardíacas, por la depresión. Y el hombre de Dios en esta mañana no estaba exento de pasar por esa problemática, y tú y yo tampoco. Por eso tenemos que estar asidos de la mano poderosa de Dios. Pero sin embargo las pruebas van a venir, las pruebas van a estar ahí. Resulta que a pesar de todo, aunque lleguen las pruebas, lleguen las aflicciones, no estamos lejos de Dios. Y por medio de las pruebas es el momento preciso para agarrarnos de su mano. Resulta que hace mucho tiempo, habían 3 años y medio de sequía sobre la nación. Elías anunció que vendría una sequía. Conocemos la historia. Dios le dijo, vete a un arroyo, ese arroyo se secó, después estuvo donde la viuda. Pero llegó el momento en que Dios le dijo, tienes que presentarte ante el rey Acab. Acab lo conocemos como ese rey malo que no hizo la voluntad de parte de Dios. Y de hecho se casó con una pagana. De hecho recibía los consejos de una mujer que bíblicamente representa a Satanás, que perseguía a los hombres de Dios, que perseguía a los profetas y a los enviados de Dios, a los que tenían un mensaje especial para un pueblo especial, así como lo somos nosotros como pueblo adventista. Ella estaba encargada de hacer esa labor. Estaba en yugo desigual. De hecho, a los jóvenes es una lección. Porque cuando el Señor nos dice, no juntéis en yugo desigual, no nos está haciendo una sugerencia, nos está dando una orden. Eso depende de ti, joven, que tú le obedezcas y le creas a Dios. El Señor quiere grandes cosas para ti. Y vemos cómo este hombre, después que recibe la voz de Dios y le dicen en el capítulo 18, versículo 1, vamos a leer textualmente, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Después de 3 años y medio de inmensa sequía, Dios le dijo, hasta aquí, ya no más, preséntate al rey Acab. El rey Acab procuraba matarle. Elías se encuentra con un siervo de Acab y le dice, dile a tu señor el rey que me voy a presentar ante él. Este siervo lleno de temor y dice, oye, ¿qué he hecho yo? Si yo le digo a Acab que me encontré contigo, él va a pensar que yo te estaba escondiendo, porque de hecho yo he guardado de los profetas de Jehová y los he escondido y les he dado pan y agua. ¿Por qué me pides eso? Ve y dile al rey Acab. Dice, y este siervo dice, mira, tú hablas con el rey Acab, Jehová Dios, este hombre era temeroso de Dios, te va a poner en lugar seguro y a mí de seguro me va a matar. Pero este hombre obedeció porque sabía que esa era la voluntad de Dios. Y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces dice el versículo 9, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y te ha mandado a buscar a todas las naciones y él
ha hecho jurar y han hecho jurar que no te han hallado. Él te ha mandado a buscar por todas partes. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Dice el versículo 12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo, dar las nuevas a Acab, él al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Este era un hombre fiel, el siervo de Acab, a pesar de todo, que vivía con un rey malo y una esposa más mala todavía, él era fiel porque él había creído. La Biblia no nos habla quién era este hombre, pero nos dice que era un hombre fiel, era un hombre seguidor de Jesús. Versículo 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Por qué me dices a mí que yo estoy turbando a Israel? El pueblo escogido de Dios, el pueblo que fue escogido para una misión, y me dices tú a mí que yo estoy de parte de Jehová, vienes a decirme a mí que yo estoy turbando a toda una nación. Eres tú porque has dejado de obedecer al Dios de Israel, que procura salvar, procura sustentarte, procura darte vida eterna, procura darte salvación. Quiere hacer de Israel la base más poderosa y evangelística para predicar a todas las naciones. Tú y yo como pueblo adventista tenemos también la misma responsabilidad. Tenemos esa misma necesidad de predicar las buenas nuevas. Y cuando tú y yo predicamos las buenas nuevas, los primeros beneficiados somos nosotros. Cuando tú decides establecer un grupo pequeño en tu casa, créeme que tu hogar va a ser bendecido. Va a ser bendecido, y el primer beneficiado eres tú, y ayudarás a muchas personas a que se salven. Debemos trabajar para la causa de Dios. Y entonces le dijo Elías, ¿sabe qué? En el versículo 19, capítulo 18 dice, envíe pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de tu esposa Jezabel. Yo quiero que me los reúnas, porque aquí se va a manifestar la presencia del Dios vivo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba indeciso. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y él dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes van a hacer un altar a Baal y a Acera, y yo voy a hacer un altar a Baal. Y tomó los bueyes, bueno, prepararon todo el altar. Empiecen ustedes. Y empezaron estos hombres a hacer sus ritos, gritaban, dice que llegó el mediodía, ¿y dónde? Y fue objeto de burla de Elías, el profeta. Le decía, ¿y qué es lo que está pasando? Es que está haciendo una siestecita, ¿dónde está? ¿O es que no los oye, está sordo? ¿Qué es lo que le pasa a Baal? Y llegó el mediodía y empezaron y se cortaban, y la sangre la rociaban sobre el altar, y Baal no respondió nada. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ahora voy yo. Ahora me toca a mí. Y dice el espíritu de profecía en el capítulo 13, versículos y Reyes, que el altar de Jehová estaba destruido, porque todo el pueblo se había ido detrás de los Baales. Y él lo construyó e hizo el altar. Y le dijo, y si creen que yo voy a hacer un truco, cavó una zanja y dijo, échenle agua, échenle más agua, para que no vayan a pensar y vayan a decir ahora en YouTube que yo hice una estrategia para que saliera fuego del cielo. Y este hombre oró al Dios de Israel, y vimos cómo se consumió el altar. Y dice la palabra de Dios que hasta las piedras se consumieron, fueron hechas polvo. Miren, lo que hemos hecho cuando vamos al campo, nosotros, si vamos a hacer lo que llamamos lo que son paseos de olla, pues cocinamos ahí sobre las piedras. Tiene que haber una temperatura muy fuerte para que se consuman esas piedras. Y dice que hasta las piedras fueron consumidas.
Y dice, aquí está la presencia del Dios vivo. Y vemos cómo Jehová se manifestó. Pero Elías no se quedó ahí. Elías fue aún más y dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una ley que dice que los profetas falsos hay que matarlos, y los llevó hasta un río y los degolló. Habían 450 profetas satánicos y solo un profeta de Dios. Y vimos que la presencia del Dios vivo estuvo. Hermano que me escuches en esta mañana, con muchos o con pocos, Jehová nos dará la victoria. Quieras o tú no quieras ir a predicar las buenas nuevas de salvación, Jehová nos dará la victoria. Y yo lo creo, porque este pueblo adventista del séptimo día fue escogido en el momento profético. Y tenemos esa grande responsabilidad de predicar las buenas nuevas de salvación. Miren, pero todavía Elías no sé qué. Fue aún más lejos y fue a orar a Dios y le pidió que descendiera lluvia. Quiero que descienda lluvia. Y fue con su siervo y dijo, mira, ve y asómate. Fue 7 veces. Parece que hay una nubecita. Entonces este hombre fue y le dijo al rey Acab, mi jefe te manda a decir que en sí... que cojas tus caballos y tu carro y te vayas, porque el aguacero que viene es grande. Este aguacero que viene es grande. Así que por favor, aléjate. Vete de aquí. No sé si el rey Acab se quedaría impresionado y alguien le dijo, hazle caso al profeta de Dios, que este ya se llevó por delante a 450. Así que ponte pilas, ensilla tus caballos y vete. Yo me imagino que el carruaje real debía tener unos 6 u 8 caballos bien poderosos. Y Elías no se queda ahí. Elías era tan lleno del poder del Espíritu Santo de Dios que corrió, se los pasó, los alcanzó y los guió, porque la tormenta era tan grande. La tormenta era tan grande que fue guiando, porque aún así Elías no desconocía de que él era el rey que Dios había puesto sobre Israel. Y lo guió hasta allá. Se presentó, disculpen, se presentó este hombre ante su esposa. Yo me imagino que le dijo, mija, bueno, uno le dice así a su esposa, o reina, su majestad, querida, no sé, amor. A este hombre que yo perseguía durante tantos años, vi cómo la presencia del Dios vivo se manifestó en el Monte Carmelo. 3 años y medio que no llovía, y este hombre hizo que descendiera lluvia. Y de hecho mandó a matar, los mató él mismo y los degolló a los 450 profetas que comían a tu mesa. Los acabó a todos. Yo me imagino, me gustaría ver la cara de Jezabel. Pago por ver, dicen unos por ahí. Pero ella, llena de ira y de rabia. Vamos a leer textualmente lo que dice en el capítulo 19. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces vino una amenaza de parte de Jezabel. Tú mataste a 450 hombres que yo mantenía, yo te voy a matar a ti. Y entonces aquí cuando el profeta Elías, después de haber visto la manifestación grande, poderosa del Dios vivo en el que tú y yo creemos, porque tú y yo creemos en ese Dios, yo estoy seguro, yo así lo creo, y vemos que entonces Elías empezó a temblar, entró en depresión, lo que yo les mencionaba. ¿En qué consiste la depresión? Resulta que hay un ejemplo, yo estuve buscando y encontré un ejemplo más fácil donde dice que tú tienes un vestido muy fino, pero resulta que te cayó una manchita.
Y yo creo que la gente me va a ver esa manchita. ¿Y será que esa manchita, sí será que cuando yo haga así y me toca predicar y la van a ver? Y te centras en esa manchita y en esa manchita. Y entonces entras en depresión por un problema minúsculo. Así nos pasa a nosotros. Estamos pasando por una dificultad y nos centramos solamente en ese problema y nos olvidamos de lo que Jehová Dios hizo en el pasado contigo y conmigo. Y entramos en una profunda depresión que se puede desencadenar en otros problemas más graves. De hecho, leí acerca de la vida de un tremendo predicador británico. Su nombre es Charles Spurgeon. Este hombre dice que llegó a evangelizar a más de 10 millones de personas. Predicaba las semanas 10 veces, tenía campañas evangelísticas todos los días de su vida, pero que entraba en unas profundas depresiones. Se le dice que él era el príncipe del evangelismo. De hecho, sus sermones son muy famosos y han sido reproducidos en libros, y en Gran Bretaña es muy conocido. Y este hombre entraba 3 meses en profunda depresión. Y uno queda, ¿cómo que un hombre que evangeliza tanto, que lleva la palabra del Dios, que lleva un mensaje a las personas, entra en profunda depresión si él me está presentando a un Dios vivo que puede solucionar mis problemas? Este señor Charles entraba en depresión. Hay días en que nosotros amanecemos tristes, 1, 2, 3, pero dicen los especialistas que cuando pasamos de 5 días ya estamos en problemas y debemos ver cómo salimos de esa crisis. Entonces, Elías no fue exento, estaba temblando, se escondió en una cueva. Y me encanta cómo la señora White, en el libro Profetas y Reyes, en el primer párrafo, capítulo 13, si no estoy mal, dice: aunque el lugar del monte Horeb, al cual se había retirado, era un sitio oculto para los hombres, era conocido por Dios, y el profeta estaba cansado, estaba desalentado. No fue abandonado para que luchase solo con las potestades de las tinieblas que le apremiaban en la entrada de la cueva donde Elías se había refugiado. Dios se encontró con él por medio de un ángel poderoso enviado para que averiguase sus necesidades y le diese a conocer el propósito divino para con Israel. Y entonces es cuando el ángel va y lo fortalece. Toma, le da comida. Este hombre cansado, yo me imagino que estaba cansado, porque después matar a 450 profetas no es fácil. Correr como corrió no es fácil. Todo lo que hizo este hombre, estaba cansado, estaba agotado. Pero el ángel de Jehová le dijo: levántate y come, porque largo camino te queda. Largo camino te queda. Es hora de que empieces a fortalecerte en el Señor. Y dice, y echándose, el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te queda. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Después de 40 días este hombre se mete en una cueva donde pasó la noche, y vino una palabra de Jehová y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Por qué te escondes en una cueva? Mira lo que yo hice por ti en el pasado, estuve contigo, no te abandoné. ¿Qué es lo que te deprime? ¿Por qué llegas hasta ese estado? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, dice el versículo 10, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estaba temblando porque Jezabel buscaba para matarlos. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba,
y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras él un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? La señora White amplía en el libro de Profetas y Reyes, que dice que a veces a las personas no llegamos tal vez con el sermón más elocuente, más vehemente. No, que a veces que el silbido y el sonido quedo del Espíritu Santo de Dios toca la fibra más sensible del corazón y hace que esa persona vuelva a mirar a Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. A veces nos esforzamos en darles un conocimiento, tocamos una puerta y decimos: sabemos que el sábado es el día de reposo. Pero si todavía no conocen a Dios, ¿cómo le vas a decir que el sábado es el día de reposo? Es una verdad. El sábado es una verdad y debemos ser obedientes a ese mandato. Pero hay que conocer al Dios de ese sábado. Y a veces necesitamos que el poder del Espíritu Santo, tal cual como lo expresa el Espíritu Santo de Dios, hace que los corazones vuelvan a Jesús. Textualmente dice la señora White: los corazones de los hombres no son alcanzados por la elocuencia ni la lógica, sino por las dulces influencias del Espíritu Santo, que obra quedamente y sin embargo en forma segura para transformar y desarrollar el carácter. Esta queda vocecita del Espíritu de Dios la que tiene para poder cambiar cualquier corazón que esté apartado de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y nosotros debemos ser vasijas llenas que ansían ser llenas de ese poder, porque tenemos una misión, y es de predicar este bendito evangelio. Entonces yo le pregunto a la Iglesia Adventista Central de Barranquilla: ¿qué haces en esa cueva? ¿Cuál es la cueva que no permite que tú salgas a hacer lo que Dios pide? ¿Por qué estás encerrado en esa cueva? Dios está pidiendo que salgas a predicar las buenas nuevas de salvación. Es necesario que tú y yo salgamos de la cueva donde estemos. Esa cueva puede ser el trabajo. Nos absorbe tanto el trabajo, nuestras ocupaciones, que decimos: es que yo llego tan tarde y yo atender un grupo pequeño está como que pesado. Es que mi empresa me exige mucho. Incluso parece duro lo que voy a decir, pero a veces los cargos de la iglesia nos absorben tanto que no podemos llevar a cabo esa misión. Y no digo que trabajar para Dios es importante, pero debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. El Señor nos ha encomendado una labor aquí en nuestra iglesia, pero también tenemos que hacer discípulos para Cristo. Esa es nuestra razón de ser hasta el día que el Señor Jesús venga por segunda vez. Benditos, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Entonces, hermanos, salgamos de esa cueva. Tenemos que salir ya de esa cueva. Si estás deprimido, si te sientes cansado, tal vez estás pensando que el Señor ya no te escucha. El Señor sí nos escucha. El Señor está ahí. Hay una canción que dice que cuando el Señor guarda silencio es porque está trabajando. Y es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro que el Señor obra. Así que, así como Elías se le dijo: sal de esa cueva, porque el largo camino te queda. Miren, dice: y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué haces aquí metido en esta cueva? Mira, tienes que ungir a 2 reyes y a un profeta. Tienes trabajo que hacer. ¿Qué te está impidiendo hacer? ¿Qué es lo que te impide? Ay, pastor, es que ese cargo es muy pesado. Mire, el horario que yo tengo, yo entro a las 7 y las juntas son interminables.
es difícil. Es que me cuesta hacer, trabajo toda la semana, que el sábado duras penas puedo hacer la obra misionera. La obra misionera es para hacerla todos los días. Nos hemos encasillado en que tiene que hacer el sábado. Sí, se hace el sábado, pero también todos los días podemos testificar en nuestro lugar de trabajo, en la universidad, donde vayas. Tienen que ver en ti un discípulo de Jesús. Tengo una vecina que vive arriba y me dice, me dijeron, vecino, que usted arregla computadores, yo quiero que usted vaya y me revise el computador. Yo subí y yo dije, no, pero el computador está bien, era un errorcito aquí, pero más nada. Y dice, bueno, de todas maneras yo le voy a pagar por su tiempo. Me pagó. Y me dice, pero es que yo quiero hacerle una pregunta. Yo veo que usted, su esposo y sus hijos salen todos los sábados. Salen todos los sábados. ¿Por qué salen todos los sábados? Entonces le empecé a explicar y me dice, yo conocí a Dios hace mucho tiempo, yo era católica. Y yo empecé a estudiar la Biblia por mi cuenta y encontré muchas verdades y me acerqué al sacerdote y el sacerdote se me fue por las ramas. Y me dijo, y yo dije, no, aquí no está la presencia del Dios vivo. Y lo primero que divisé fue una iglesia evangélica y llegué a esa iglesia y encontré cómo alababan y cómo estudiaban la palabra de Dios. Hoy pertenezco a Centro Bíblico Internacional aquí en Villa Country. El pastor predicó acerca del sábado, del Shabbat, y yo me acordé de ustedes. Enseguida me acordé de ustedes. Y yo le pregunté, pastor, me hace el favor y me explica bien eso del Shabbat. ¿Qué es eso? Explíqueme. Y el pastor, como el sacerdote, también se me fue por las ramas. Y hermano Jackson, usted me va a decir cuál es el verdadero día de reposo. Mira, uno ni siquiera tiene que ir a buscar a las personas para darle estudios bíblicos. Ellas te vienen a buscar a ti. En la última reunión de ancianos que tuvimos, el hermano Elkin llegó atrasado y pidió disculpas. Ofreció disculpas. Dijo, pastor, llegué tarde porque es que saliendo para acá de una forma puntual, llegó un vecino y me tocó la puerta y me dijo, yo quiero que me prediques del Dios en la iglesia esa donde tú vas. Y dice, yo sentí vergüenza, porque esa persona yo la tengo ahí a mi lado y yo nunca le he dicho Jesús te ama. Nunca le he dicho nada. Mira, las personas van a buscar a uno. Entonces, dice, a pesar de todo yo me siento avergonzado porque hay muchas personas que mueren sin conocer a Jesús. Estamos metidos en una cueva. ¿Cuál es esa cueva? De hoy en adelante yo insto a la iglesia central de Barranquilla que salgamos de esa cueva. ¿Cuál fuere esa cueva? En oración, pídele la ayuda al Señor para que nos dé la fortaleza, nos dé las ganas. Mira, a mí me cuesta horrores, tengo que ser sincero. Cuando el hermano Jaime Ortega me dice, espero a los ancianos aquí a las 3 de la tarde porque vamos a hacer visitación, a mí me cuesta, tengo que ser sincero. Pero una vez salimos a visitar y empezamos a predicar y visitamos a esos hermanos que no han podido venir, sea por enfermedad, se hayan alejado de la iglesia. Cuando llego a mi casa yo me siento gozoso de haber cumplido con la labor que a mí me corresponde. Me cuesta horrores levantarme a las 5 de la mañana a hacer el culto cuando mi esposa me dice el culto. A mí no crean que sale una sonrisa, pero una vez uno empieza a estudiar la palabra de Dios, uno siente gozo, siente alegría. Así es la obra misionera cuando tú la vas a hacer. Nos cuesta porque después de un almuerzo de sábado tú quieres quedarte en tu casa. La vez que salimos al hospital, hermano Edwin, como las personas pedían. La hermana Al-Hadis logró entrar, doctor Al-Hadis, la conocían. ¿Quién quiere? Vengan y oren por nosotros. Después no nos dejaban entrar. Y veníamos satisfechos. Los jóvenes organizaron esto. Alabado sea el nombre de Dios porque hay ese sentir. El sábado próximo, las Dorcas tienen una actividad. A las 2 de la tarde tenemos que estar aquí. Y yo invito a todos los hermanos que tengan vehículo a estar aquí, porque la iglesia debe ser llena del poder del Espíritu Santo y trabajar unidos para la causa de Dios, porque ya el Señor Jesús está a las puertas. Es necesario que salgamos a predicar para tu salvación y para la salvación de esas personas que están necesitando unas palabras tan sencillas como decirle, Jesús te ama.
Jesús procura salvarte. Jesús se preocupa por tus problemas. Y ellos te van a decir, yo quiero conocer más de ese Jesús. Ahí está el estudio bíblico de la fe de Jesús, donde puedes explicarle del sábado todas de las 28 creencias fundamentales en lo que creemos nosotros. Y no es lo que creemos nosotros, es lo que está contenido en su palabra. Porque este mensaje es de poder, porque este evangelio es poderoso para conquistar almas para Jesús. Nosotros nos jactamos de tener una verdad, del mensaje de los 3 ángeles, pero ¿qué estamos haciendo tú y yo para predicar esa verdad? Es necesario que nos pellizquemos. Yo no estoy regañándolo, yo incluso este mensaje para mí. Yo les decía que me cuesta horrores cada vez que vamos a una reunión de ancianos, porque sí, es duro, pero lo tenemos que hacer, porque yo lo necesito para mi salvación, para que mis hijos lo vean. Y eso es parte de fidelidad, eso también hace parte de la mayordomía. Cuando yo saco tiempo en la semana para visitar. La mayordomía no solamente devolver el diezmo y la ofrenda, sino dedicarle tiempo a Dios. El equipo de ministerio personal está conmigo acompañándome aquí en esta plataforma y te anima en el nombre del Señor Jesús a que nos unamos en las actividades, porque todos los departamentos de esta iglesia, el norte, el objetivo principal es ganar almas para Jesús. Y esta es la invitación de parte de Dios en esta mañana. Y quiero terminar con la pregunta con que inicié. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que te motiva a estar en este lugar? Sentarte todos los días, todos los sábados, cantar una alabanza, irnos para la casa de 11 a 12. Incluso nos estamos perdiendo la bendición de la escuela sabática, donde venimos a compartir lo que aprendimos durante la semana. Y es necesario, hermanos, que seamos llenos del poder y la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, los esperamos el próximo sábado. Vamos a estar aquí desde temprano y a las 2 de la tarde nos movilizaremos, porque, hermana Janet, en el nombre del Señor Jesús vamos a salir a predicar. Vamos a repartir esos mercados y a llevar un mensaje de salvación. Y toda actividad que se haga en la iglesia, el departamento de ministerio personal estará apoyando, porque esta tarea no es de nosotros, esta tarea es de toda la iglesia y debemos estar orando, debemos estar velando, porque queremos que el Señor Jesús venga. Yo quiero ver el rostro del Señor Jesús y decirle: este es el Señor Jesús, lo he esperado, Él me va a salvar, Él me salvará. Hermanos, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? Yo creo que en lo profundo de tu corazón ya debes tener la respuesta para tu vida. El Señor les bendiga en esta mañana. Para finalizar el culto en esta mañana, les invito para que busquemos en nuestros himnarios el himno número 371. Himno número 371. Vamos a colocarnos de pie para entonar las estrofas de este himno. Sí.
Buen Dios, a ti sea la honra y a ti sea la gloria. Gracias, Dios, porque tenemos la certeza y la seguridad que el Espíritu Santo todavía está en nuestro medio y nos insta, Señor, a que vayamos a predicar a toda tribu, a toda lengua y a toda nación. Lo podemos hacer de nuestro lugar de trabajo. Donde quiera estemos, Señor, debemos predicar las buenas nuevas de salvación. Bendice a esta tu iglesia. Bendice la familia pastoral. Bendice a todos los departamentos, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos la firme y grande responsabilidad de predicar las buenas nuevas de salvación. Porque queremos y ansiamos encontrarnos contigo. Deseamos, Señor, reunirnos contigo y estar ante tu santa presencia. Pero es necesario que lo hagamos, porque si no lo hacemos, las piedras hablarán. Como pueblo escogido de Dios, como pueblo adventista, debemos sentir que tenemos esa grande misión que cumplir. Y sabemos que tu amor y tu bondad y tu misericordia aún no se aparta de nosotros. Tócanos con el poder de tu Espíritu Santo y danos la fuerza y la fortaleza y la capacidad para decirle a aquellas personas que no te conocen: hay un Dios real, hay un Dios que nos ama, nos protege, nos prospera, pero ante todo nos quiere llevar al cielo. Bendice a esta tu iglesia, te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén.